Esta semana han tenido lugar dos acontecimientos en dos sitios distantes, diferentes, también con sus matices distintos entre uno y otro, pero que apuntan en el mismo sentido. Empecemos por lo que ha sucedido en España. Ha tenido lugar una huelga general con un seguimiento minoritario pero muy importante, y una manifestación realmente importante en muchas ciudades españolas, sobre todo en Madrid, con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reivindicando la igualdad de la mujer con el hombre, por ejemplo, a la hora de cobrar el salario o a la hora de acceder a puestos de responsabilidad. Bien, en ese contexto, los días previos, un obispo español, el obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, había hecho unas declaraciones en un programa de radio en las cuales en estas declaraciones hablaba de que la Iglesia apoya totalmente las legítimas reivindicaciones de la mujer, repito, por ejemplo, la igualdad salarial, pero que hay que tener mucho cuidado con no confundir esas legítimas reivindicaciones con la ideología de género o con el supuesto y falso derecho al aborto. Es decir, mujer sí, defensa de la mujer sí, ideología de género o aborto no. Bien, ante estas declaraciones de Monseñor Munilla, el líder de los socialistas españoles, Pedro Sánchez, intervino con un artículo en un periódico que fue realmente furibundo, descalificando totalmente al obispo y diciendo, para mayor sorpresa, me imagino que de propios y extraños, que el obispo no se había enterado. Fíjense, un político socialista dando clases de teología a un obispo, que el obispo no se había enterado del Vaticano II, y han pasado ya bastantes años, ni de los cambios que han ocurrido en la Iglesia con, decía el líder socialista, Juan XXIII, Pablo VI y el Papa Francisco, saldándose la etapa de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Que el obispo estaba en la luna y que él, político socialista, era el que sabía de verdad la línea por donde iba la Iglesia, y que el obispo era de todo lo malo que se podía decir, y que además no estaba enterado de por dónde iba la Iglesia. Es muy significativo que esto suceda, porque primero representa un ataque a la libertad de expresión de un obispo. Segundo, el líder socialista no tiene ni idea de por dónde va la Iglesia, y el obispo sí, porque el Papa Francisco es un clarísimo, fortísimo enemigo de la ideología de género. Si el político hubiera leído Amoris Laetitia en lugar de leer lo que algunos dicen de Amoris Laetitia, pues se habría dado cuenta de que el Papa Francisco considera la ideología de género, y lo dice así claramente, y no solamente en Amoris Laetitia, sino en muchos de sus discursos, como un intento de colonialismo cultural, y que el Papa Francisco es absolutamente contrario al aborto. Repito, absolutamente contrario al aborto, y no solamente en Amoris Laetitia, que viene completamente rechazado, sino en muchísimas de sus declaraciones. Pero como en este caso, por desgracia, como en otros, hay una imagen falsa del Papa Francisco, y que los que se presentan como sus amigos y defensores, en este caso un político socialista, son sus peores enemigos, bueno, pues resulta que este político socialista arroja una piedra a la cara de un obispo, y esa piedra se llama Papa Francisco, para hacer daño a ese obispo, porque ese obispo se ha atrevido a decir lo que no es más que la doctrina de la Iglesia, pasada, presente y futura, no a la ideología de género, no al aborto. Y esto, el primero que defiende ese no a estas cosas es el Papa Francisco. Es una muestra de la confusión que estamos viviendo, y es una muestra del intento manipulador de recortar la libertad de expresión de la Iglesia. El otro acontecimiento en la misma línea, pero mucho más grave, ha tenido lugar en Costa Rica. El Tribunal Supremo Electoral ha condenado a la Conferencia Episcopal Española y a la Alianza de Pastores, de líderes evangélicos, por tanto católicos y protestantes, porque han intervenido en política.
Eso dice el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica, que han intervenido en política. Bueno, pero ¿qué es lo que han hecho los católicos y los protestantes? Pues que en la campaña electoral sacaron un manifiesto a sus respectivos feligreses, unos a los católicos y otros a las diferentes comunidades protestantes, diciendo que con el voto unos y otros tenían que defender la vida y tenían que defender la auténtica igualdad de la mujer, es decir, tenían que oponerse al aborto y oponerse a la implantación de la ideología de género y del matrimonio homosexual. Esto es lo que han dicho los líderes católicos y protestantes en Costa Rica, es decir, no han hecho más que expresar sus convicciones dirigidas a sus feligreses. Decir a los propios feligreses que defiendan con su voto la vida, por ejemplo, ha sido considerado por el Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica como una intromisión en política y les han condenado. No sé si cabrá recurso, no sé si habrá una sentencia superior a este Tribunal Supremo Electoral, porque ignoro cómo son las cosas en Costa Rica. En España, por ejemplo, sí que habría un recurso ante el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, el asunto es gravísimo. Es decir, si un obispo o un pastor protestante le dice a sus feligreses, oiga, nuestra enseñanza, que no será la enseñanza de otras comunidades religiosas o no será la enseñanza de los ateos, de acuerdo, pero nuestra enseñanza establece que el aborto está mal. Nuestra enseñanza, que yo le recuerdo a usted porque usted es un feligrés mío, después usted va a hacer lo que quiera a la hora de votar, según su conciencia, y también según su conciencia tendrá que dar cuentas a Dios, pero nuestra enseñanza dice que no se puede apoyar a un partido abortista. Si esto es entrometerse en política, ¿qué les queda por decir a los obispos o a los líderes protestantes? Es decir, si cualquier tema ético que tenga una derivación política porque haya una ley que vaya de alguna manera incidiendo en este tema ético, si sobre cualquier tema de ese tipo los obispos o los pastores protestantes, que en este caso no pueden hablar, ¿qué les queda por hablar? Les queda por hablar solo de liturgia, porque lo mismo que se puede decir en este caso de defensa de la vida, se podría decir, por ejemplo, si se condena el terrorismo o no. O solamente se puede hablar cuando aquello de lo que se habla es políticamente correcto y los partidos políticos, todos ellos, porque si no uno u otro podrían protestar, todos ellos que están de acuerdo en ese asunto. Solamente se podría hablar cuando interesa a los políticos, de aquellos temas que interesan a los políticos. Y si hay algo que choca contra lo que uno u otro político opina, entonces la Iglesia no puede decir nada, no puede defender la vida, no puede defender a la mujer, no puede defender la familia, porque si lo haces te están metiendo en política. Este es un problema realmente grave. Más allá de que la Iglesia habla a favor de la defensa de la vida, está la cuestión de si la Iglesia puede o no puede hablar. Repito, y no solamente es una cuestión de los católicos, sino que en este caso han sido condenados también los protestantes. ¿No podemos hablar? No puede hablar Monseñor Munilla diciendo, recordando la doctrina de la Iglesia sin que un político socialista insulte o un grupo de mujeres se desnuden de cintura para arriba delante de la catedral de San Sebastián en protesta por lo que ha dicho. ¿No puede decir un obispo aquello que forma parte de la doctrina católica en cuestiones de ética? En lo que está en juego, y es algo muy grave, es la defensa de la libertad de la Iglesia y en el fondo de la sociedad. Si no se puede decir como ciudadanos aquello que pensamos sin ofender a nadie, sino expresando nuestra opinión, si eso implica insultos o implica incluso condenas penales, la libertad de expresión, la libertad está en peligro en las naciones donde esto sucede. Por la libertad, no solamente por el derecho a defender la familia, sino por la libertad, el derecho a hablar, no podemos ceder. Esta batalla no la podemos perder. Seamos valientes a la hora de defender a aquellos que están siendo atacados simplemente porque ellos defienden la libertad de la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.